Bienvenidos al sentido de la fe. La figura de Simón Pedro, pescador de Galilea, transformado en el primer pastor de la Iglesia de Roma y mártir de Cristo, se erige como pilar fundacional de la comunidad cristiana. En él se concentra la tensión entre la fragilidad humana y la misión divina, entre la arena movediza de la debilidad y la roca firme de la fe sobre la cual Cristo quiso edificar su Iglesia. Mateo 16-18. San Pedro no solo representa el primer testigo de la resurrección de entre los apóstoles, sino también al pastor encargado de confirmar en la fe a los hermanos, misión que constituye el corazón mismo del ministerio petrino. En los albores del cristianismo, la Iglesia enfrentaba amenazas externas e internas, la persecución implacable del Imperio Romano bajo Nerón y, al mismo tiempo, la erosión doctrinal provocada por corrientes gnósticas, judaizantes y figuras como Simón el Mago. Estos errores no eran meras divergencias secundarias, sino ataques directos al núcleo de la fe, la identidad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, el valor del martirio, la universalidad del Evangelio y la primacía visible de Pedro en la Iglesia. La apologética petrina no se redujo a discursos teóricos, se expresó en la praxis pastoral, en la custodia de la unidad eclesial, en las cartas apostólicas de profunda densidad dogmática y en el testimonio externo del martirio. Frente al gnosticismo, que prometió una salvación esotérica desencarnada, Pedro afirmó la encarnación real y redentora de Cristo. Contra los judaizantes que restringían la salvación a los límites de la ley mosaica, proclamó la universalidad del Evangelio. Frente a la magia y el poder humano, manifestó la supremacía del Espíritu Santo y del amor divino. En este programa analizaremos el contexto histórico, los desafíos doctrinales y las respuestas apologéticas de Pedro para mostrar cómo su vida y enseñanza iluminan tanto a los orígenes de la Iglesia como a los retos actuales. El siglo I estuvo marcado por la transición entre la predicación apostólica inicial y la consolidación de las comunidades cristianas. La fe cristiana, todavía sin reconocimiento legal, se extendía por el Imperio Romano con un vigor que suscitaba sospechas. Nerón, tras el incendio de Roma en el año 64, acusó a los cristianos y desencadenó una de las persecuciones más crueles en la cual Pedro y Pablo dieron sus vidas como testigos de Cristo. Dentro de este marco sociopolítico hostil, la Iglesia enfrentó además divisiones internas. Entre las principales amenazas doctrinales estaban el gnosticismo incipiente. Sostenía que la salvación no provenía de la encarnación y muerte de Cristo, sino de un conocimiento secreto reservado a unos pocos. Esta visión negaba la humanidad plena del Salvador, relativizaba los sacramentos y despreciaba la materialidad del mundo creado. Por su lado, los judaizantes insistían en que la salvación exigía observar la ley mosaica, poniendo en cuestión la suficiencia de la gracia y la universalidad del Evangelio. La controversia paulina con Pedro en Antioquía, Gálatas 2, 11, 14, ilustra la dificultad de integrar judíos y gentiles en una misma iglesia. La simonía y la magia encarnada en la figura de Simón el Mago, Hechos 8, 9, 24, se trataba de una corrupción de la fe que pretendía manipular lo sagrado para fines de poder. Simón aparece en la tradición como un rival de Pedro, figura paradigmática de la arrogancia frente a la humildad apostólica. La respuesta de Pedro se enmarcó en tres niveles. Pastoral. Como primer pastor en Roma, organizó la comunidad, confirmando en la fe y estableciendo normas de vida cristiana. Doctrinal. En sus cartas exhortó a la perseverancia, a la santidad de vida y a la obediencia a la autoridad legítima y al testimonio público de Cristo. Martirial. Al aceptar la crucifixión invertida en el circo de Nerón, dio cumplimiento supremo al mandato de Cristo de seguirlo hasta la cruz. En este contexto revela que la apologética de Pedro no fue una especulación aislada, sino una praxis integral que entrelazaba la defensa de la verdad, vida comunitaria y testimonio personal. La apologética petrina puede sintetizarse en cuatro ejes fundamentales: cristología, eclesiología, soteriología y antropología. Comencemos con la cristología. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Frente al gnosticismo que negaba la humanidad de Cristo, Pedro proclama con claridad que
que el Salvador padeció en la carne para redimirnos. Cito textualmente: Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. 1 de Pedro 2:21. La encarnación no es un mito ni una apariencia, es el acontecimiento real donde Dios asume la condición humana para elevarla. La apologética de Pedro aquí se convierte en una defensa directa de la fe contra toda gnosis desencarnada. Segundo, eclesiología, primacía y unidad en la fe. Contra los judaizantes y contra la dispersión doctrinal, Pedro encarna la unidad de la Iglesia. Jesús mismo confió la misión: confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. La autoridad de Pedro no es un poder despótico, sino un servicio pastoral al conjunto de la Iglesia. La sucesión apostólica encuentra en él su principio visible, garantizando la fidelidad al Evangelio frente a innovaciones heréticas. Tercero, soteriología, salvación por la gracia y fe en Cristo. Contra quienes pretendían condicionar la salvación a la ley mosaica, Pedro afirma: habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. 1 de Pedro 1:18-19. La salvación no depende de un cumplimiento legalista ni de un conocimiento secreto, sino de la entrega de Cristo. La gracia es universal, ofrecida tanto a judíos como a gentiles, y se actualiza sacramentalmente en la vida de la Iglesia. Cuarto, antropología, vocación a la santidad. Pedro enseña que el hombre creado a imagen de Dios está llamado a la santidad. Sed santos porque yo soy santos, 1 de Pedro 1:16. Frente a la gnosis elitista y a la magia que instrumentaliza lo divino, Pedro proclama una antropología integral. El hombre no se salva a sí mismo, sino en comunión con Dios y con toda la Iglesia. La verdadera humanización se realiza en la configuración con Cristo, que implica cuerpo, alma, mente y corazón. Sigamos. Pedro no responde a los errores con violencia, sino con exhortación, paciencia y testimonio. Su carta insiste en la mansedumbre. Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, pero con dulzura y con respeto. 1 de Pedro 3:15-16. Aquí se cifra el paradigma de la apologética cristiana. Una defensa racional y serena, unida a la coherencia de vida. La apologética petrina, por tanto, no es mera especulación filosófica, es testimonio de fe vivido en la historia. La roca no se impone por su dureza, sino que sostiene el edificio porque está cimentada en Cristo. Hagamos una matización historiográfica. Conviene precisar la primacía petrina en términos distintivos. La tradición eclesial sostiene a Pedro como principio visible de unidad, pero la formulación de esta primacía y su desarrollo posterior en la figura del romano pontífice debe presentarse distinguiendo dato tradicional y reconstrucción crítica. La condición de primer obispo de Roma es una afirmación de la tradición patrística sostenida por testimonios antiguos, Eusebio, Jerónimo, Lactancio, mientras que la cronología exacta y la naturaleza del ministerio petrino en Roma son discutidas por la cronología exacta y la naturaleza del ministerio petrino son discutidas por la crítica moderna. Asimismo, la autoría de la segunda carta de Pedro es ampliamente disputada. Muchos la consideran de origen posterior, pseudoepigráfico, aunque fue recibida en la tradición como parte del canon. Reconocer estas discusiones enriquece la honestidad académica sin debilitar el fundamento doctrinal. La defensa de la fe por San Pedro tiene un valor permanente, pues responde a desafíos que reaparecen en formas distintas a lo largo de la historia de la Iglesia. Frente al gnosticismo, hoy se manifiesta en una espiritualidad de individualistas, esotéricas, que niegan la encarnación o la objetividad de la verdad revelada. La respuesta de Pedro recuerda que la fe es histórica y comunitaria, enraizada en la encarnación de Cristo. Frente al judaizante y legalista, en nuestros días surgen bajo formas de moralismo o ritualismo vacío, que ponen la salvación en el cumplimiento exterior en lugar de la gracia. La enseñanza petrina enfatiza la primacía de Cristo frente a la salvación, como fuente de salvación. Frente a la magia y la manipulación religiosa, hoy se refleja en el poder mediático o político que instrumentaliza lo sagrado. Pedro enseña que el poder verdadero,
se manifiesta en el servicio, la entrega y no en la dominación. Frente a la persecución, el testimonio material de Pedro muestra que la fe no se mide por ausencia de dificultades, sino por la fidelidad en medio de la prueba. La cruz invertida de Pedro es símbolo de una humildad radical que vence a la soberbia del mundo. El sentido de la fe, entonces, se articula en torno a la comunión con Cristo, comunión con la Iglesia, comunión con la humanidad redimida. La primacía de Pedro no es un privilegio personal, sino un servicio a la unidad y a la verdad. En el marco antropológico, la fe no aliena al hombre a su humanidad, sino que la eleva a su plenitud. La entrega de Pedro hasta la muerte revela que la verdadera libertad consiste en conformarse con Cristo, incluso en el sufrimiento. Aquí se vislumbra la lógica de la divinización. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva. Así, el mensaje petrino sigue vigente. La fe no solo se defiende con argumentos, sino con la vida íntegra que une mente, corazón y cuerpo en el seguimiento de Cristo. Reflexionemos. La figura de San Pedro interpela a la Iglesia contemporánea en múltiples dimensiones. En un mundo marcado por el relativismo, la fragmentación y la sospecha hacia toda autoridad, la memoria de Pedro ilumina el camino de la fidelidad, el desafío de la verdad. Hoy, como en el siglo I, la verdad es relativizada. El gnosticismo reaparece en la cultura posmoderna bajo la forma de subjetivismo radical. Pedro nos recuerda que la verdad no es una construcción humana, sino una revelación divina encarnada en Cristo. El cristiano está llamado a dar razón de su fe con mansedumbre, sin ceder al silencio cómplice ni a la violencia ideológica. Segundo, el ministerio de la unidad. La Iglesia, tentada por divisiones internas y tensiones externas, necesita recordar que la unidad visible se cimenta en la sucesión de Pedro. La fidelidad al Papa como sucesor de Pedro no es una opción secundaria, sino un elemento constitutivo de la catolicidad. Defender la primacía petrina hoy es defender la unidad de la Iglesia frente a la fragmentación doctrinal y pastoral. Tercero, el testimonio del martirio. La cultura contemporánea, marcada por la comodidad y la aversión al sacrificio, necesita el testimonio del martirio como recordatorio de que la fe vale más que la vida. Pedro enseña que el amor verdadero implica entrega radical incluso hasta la muerte. Su cruz invertida se convierte en signo profético contra el orgullo del mundo y en camino de humildad para la Iglesia. Cuarto, el silencio fecundo de la oración. En la oración sí hay que hacer silencio. Si bien Pedro fue un hombre de palabra y acción, también supo que la fuerza del apóstol viene de la intimidad con Cristo. Su vida recuerda que la apologética auténtica nace de la oración. El silencio ante Dios es la fuente de la palabra eficaz. Hoy más que nunca la Iglesia necesita apóstoles que como Pedro hablen desde la experiencia de la comunión con Cristo. El ejemplo de Pedro invita a cada cristiano a fortalecer la fe estudiando, orando y viviendo en comunión con la Iglesia. Defender la verdad con respeto y valentía en el ámbito académico, cultural y familiar. Vivir la unidad en torno al Papa y a los pastores legítimos. Abrazar el martirio cotidiano que supone testimoniar la fe en ambientes hostiles. Orar en silencio para dejarse configurar con Cristo. En el plano antropológico, es necesario introducir explícitamente la relación entre la preexistencia del Verbo y la proexistencia humana en Cristo. La encarnación del Hijo, que preexiste al mundo, instituye la condición ontológica por la cual la criatura puede participar en la vida divina. La humanización, entendida como divinización, teosis, no es una absorción en lo divino ni una negación de la naturaleza humana, sino la plena realización de la imagen de Dios en el hombre mediante la gracia. Esta articulación enriquece la exposición y clarifica el aporte antropológico del martirio y la configuración con Cristo que muestra la vida de Pedro. El camino de Pedro es el camino de la Iglesia, caminar entre persecuciones y consuelos, entre pruebas y victorias, hasta que el Señor vuelva. Su voz sigue resonando. Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza. 1 Pedro 3:15. Que esta exhortación impulse a cada creyente a ser testigo fiel, humilde y firme en la roca que es Cristo, bajo la guía del sucesor de Pedro. Como llamado final, la comunidad académica eclesial está invitada a custodiar la tradición con honestidad crítica,
afirmar lo que la tradición sostiene, reconocer los debates históricos donde existan y discernir pastoralmente las aplicaciones contemporáneas. Mantener este equilibrio, conservar la solidez dogmática y promover una apologética elegante al servicio de la unidad y de la misión de la Iglesia, que la fidelidad y la caridad guíen siempre nuestra investigación y nuestro testimonio público. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros. Este es el primer capítulo. Cambia radicalmente la lógica del canal El Sentido de la Fe. Este va a ser publicado el próximo lunes. El miércoles viene sobre Pedro en carácter vocacional. Y para el viernes vamos a dejar las virtudes de cada santo. Nos regresamos al siglo I porque tuve un problema con los archivos. Casualmente en el siglo IV se me borró todo lo que tenía y fue donde tuve ahí algunos cambios. Y ahora en el siglo V que estaba, se volvió a perder toda la información casualmente nada más de esa carpeta. No sé qué esté sucediendo, a lo mejor hice algo mal, pero vamos a retomar desde el siglo I hasta el siglo XXI, 540 santos, no importa que sean 540 semanas, que sean 10 años, y cualquier solicitud de tema lo podemos analizar. Que Dios los bendiga nuevamente y la Santísima Virgen interceda por todos nosotros.